Inteligentes nos explica por qué Dios a veces no contesta nuestras oraciones o parece que no las oye. Dios siempre oye nuestras oraciones, pero hay veces en las que no contesta nuestras peticiones porque no son necesarias para nuestra vida. Por ejemplo, si yo le pidiera a Dios un auto, un teléfono nuevo, ropa nueva, muy probablemente no lo recibiría en caso de que no fuera prescindible para mi vida. Pero como no lo es, lo más probable es que o reciba otra cosa por parte de Dios o no la reciba. En cambio, si pedimos transformación espiritual, pedimos perdón de nuestros pecados, como bien dice el texto, Dios quiere que seamos hijos suyos. Entonces Él nos ayudará con lo que le pedimos, pero Él no hará todo el trabajo. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder dejar aquello que solicitamos. En esta noche, día, tarde que estemos viendo este video, roguémosle a Dios para que podamos estar receptivos a lo que Él nos diga, para poder hacer su voluntad y no la nuestra. Y a continuación vamos a escuchar Lo sabías por parte de mi hermano. Bueno, esta es la sección de Lo sabías y aquí nos van a dar un dato bastante interesante en la lección. La palabra compasión viene del vocablo griego splagnisoma. En realidad es un término médico para referirse a los intestinos, a las entrañas. Parece que no tiene nada que ver, pero ahora se los explico. La palabra se puede traducir principalmente como sentir algo tan profundamente o algo tan fuerte que se te mueven los intestinos y te suenan. Puede sonar un poco vulgar, pero esto es lo que Cristo sentía en favor de las personas que están condenadas a morir por el pecado, se podría decir. O sea, la palabra compasión no solo conlleva sentirse mal por las demás personas, sino que también conlleva algo que te impulse, algo que te mueva a hacer algo por las demás personas. Bueno, este sería el dato y vamos a la sección de Identifícate con la historia con mi hermano. Solo una chispa, el fuego ya comienza y todos al calor del fuego se calienta. Con nosotros el gran amor de Dios te cuidará, te salvará, te llevará a Él. Los árboles ya brotan en la primavera. Se ve el campo verde y flores abundantes. Así es con nosotros el gran amor de Dios. Compártelo, compártelo, te hace renacer. Quédate con la historia. En esta sección hay que resaltar 3 puntos muy importantes. Número 1. Hay que identificarnos con Jesús. Jesús fue empático y misericordioso con el leproso cuando éste vino y le dijo: Señor, si tú quieres yo seré curado, seré sanado. Y Jesús le dijo: sí, quiero.
hay que ser empáticos con las personas, sobre todo en este tiempo que corre, en el que hay una terrible pandemia provocada por una enfermedad que devastó este mundo. Tenemos que ayudar a las personas cuando más lo necesiten. Número 2. Si alguna vez nos hemos identificado con el leproso, hay que acudir a Jesús. Él es el único que nos puede sanar, así como sanó a los 3 leprosos en esta historia. Y número 3, para finalizar, si alguna vez somos transformados por Jesús, como en la historia con los leprosos, hay que ir a contárselo al mundo. No tenemos que ocultarlo. A pesar de que Jesús pidió a los leprosos que no le dijeran a nadie, tenemos que decírselo al mundo para que ellos sepan el poder de Dios. A continuación, los puntos de impacto. Muy bien, antes de pasar con los puntos de impacto, revisaremos la sección Explica la historia. Muy bien, aquí se nos van a hacer unas series de preguntas que nosotros tendremos que contestar con el relato de el leproso, narrado de 3 formas diferentes en los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Muy bien, primera pregunta. ¿Qué palabras y frases usan Marcos y Lucas que Mateo omite? Ok, yo encontré una frase que utiliza Marcos y Lucas, que es donde el leproso ya curado va y le cuenta a varias gente que pues su experiencia con Jesús, que fue curado, y se lo va contando a mucha gente. Esto Mateo lo omite, y también omite que la fama de Jesús después de ese suceso empezó a incrementar. Segunda pregunta. ¿Qué palabras usa Lucas que Marcos y Mateo omiten? Bueno, aquí yo solo encontré una palabra que Marcos y Mateo omiten, pero que Lucas usa, y es la palabra purificación. Ok, purificación. Luego, pregunta número 3. ¿Qué palabras o frases solo usa Marcos? Marcos aquí solo utiliza la frase de Jesús estaba en un pueblo. Ninguno de los otros dos menciona que Jesús está en un pueblo. De hecho, Mateo menciona que iba bajando de un monte, pero nunca menciona que estaba en un pueblo. Bien, pregunta número 4. En esta pregunta tardé más en responderla, pero llegué a la conclusión de que la lepra y el pecado sí tienen un parecido, y es que en las dos necesitamos la ayuda de alguien más. Con la lepra solo Jesús se la pudo curar al leproso, y al igual que el pecado, solo Jesús nos puede curar del pecado. Así que eso es en lo que se parecen la lepra y el pecado. Muy bien. Ahora, pregunta número 5. Bueno, la pregunta número 5 abarca 3 preguntas juntas, así que esta está más interesante. Voy a leer. El leproso presenta una apelación interesante al decir: si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. ¿Había alguna duda desde la perspectiva del leproso de que Jesús sería capaz de sanarlo? Yo sinceramente pienso que el leproso no tenía dudas de que Jesús pudiera sanarlo. Más bien, él tenía miedo de ser rechazado, porque pues al ser un leproso estaba acostumbrado a que varias personas lo rechazaran. Siguiente pregunta en la misma. Dice, ¿cuál es el problema principal? Aquí el problema principal es ese. Tenía miedo de ser rechazado. Y es que al tener miedo de ser rechazado, vas a tener miedo de preguntar muchas cosas, o incluso de aceptar algunas cosas, como por ejemplo que Jesús tenía el poder y podía sanarlo. Y última pregunta que viene aquí, dice, ¿por qué crees que alguien con lepra pensaría de esta manera?
Y es el mismo problema, el mismo punto. Pues alguien con lepra, al estar acostumbrado a ser rechazado, tendría esta mentalidad, pensaría de esta manera, y es básicamente tenerle miedo al rechazo. Ahora, vamos con la sexta pregunta. Dice, ¿por qué crees que esta historia está en la Biblia? ¿Qué mensaje tiene hoy Dios para ti en este pasaje? Yo sinceramente creo que esta historia está en la Biblia porque nos deja una muy bonita lección de que si nosotros le pedimos a Dios de forma humilde que nos ayude, que nos dé fuerza en nuestras pruebas, Él nos las va a dar sin ninguna duda. Ahora, la siguiente pregunta dice, explica la recomendación de Jesús, ve y preséntate al sacerdote, y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés. La pregunta dice, ¿por qué crees que Jesús le pidió al leproso que hiciera esto? Muy bien, primero voy a explicar la recomendación de Jesús. La recomendación viene de que Jesús quería darle a entender al leproso que así como podía curarle la lepra de una forma milagrosa, Él igual tenía el poder para poderlo curar del pecado. Y por eso yo creo que Jesús le pidió al leproso que hiciera esto, para que el leproso supiera del poder de Jesús y que fuera perdonado por sus pecados. Y última pregunta de explica la historia. Dice, ¿qué otra historia de la Biblia te recuerda a este incidente? A mí una historia que se me viene a la cabeza después de leer todo esto y que es bastante similar es de el muchacho que subieron por el techo, el paralítico. No por ser una condición parecida o porque también le tuvieran miedo al rechazo, sino porque yo creo que estas dos personas, el leproso y el paralítico, tuvieron mucha fe para poder hablarle a Jesús y que tenían la seguridad de que Él los iba a curar. Bueno, ya terminamos esta sección de Explica la historia. Ahora vamos con los puntos de impacto. Estos se los voy a leer. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y no hay verdad en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1, 8 al 9. Segundo punto. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan una vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Juan 6, 39 al 40. Siguiente punto. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. Mateo 20:34. Y último punto. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Segunda de Pedro 3:9. Bueno, esta ha sido la lección número 8, y ojalá podamos aprender del leproso y poder tener fe y confianza en Dios de que Él nos puede sanar de cualquier cosa y le podemos
pedir ayuda siempre y cuando sea con humildad, y Él nos va a responder.